Estamos aquí otra vez los de la revista Bandeu y la consejera del Día de Educación y bueno, pues una actividad en torno a la exposición, pues es, como no, nada menos que una conferencia de uno de los autores de la exposición, Fernando Corbalán, que es licenciado en matemáticas, doctor, también está muy metido, está ya jubilado, pero está muy metido en todo lo que es divulgación didáctica, divulgación de las matemáticas, muy conocido en toda España, sus actividades de divulgación, ha escrito muchos libros, ha sido, no sé si sigue siendo su director de Divulga Más, que es un portal de divulgación de matemáticas muy seguido en España y en otros países de habla hispana. También ha estado, pues, parte de libros, ha publicado mucho en revistas y está muy reconocido, ha tenido premio premio Sabidón a la divulgación matemática. También ha estado organizando exposiciones en Zaragoza, donde reside, pues, además de confeccionar exposiciones y hacer no solo estas sino otras, pues también ahí ha tenido un programa con el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Ya no me acuerdo. Matemática Vital será del gobierno de Aragón, ¿no? Con el de Zaragoza también tenemos otro, sí, en fin, es para deciros que es una persona muy metida en la didáctica y muy respetada en ese mundo. Enseguida se cuenta con él en cuanto se habla de didáctica. Y creo que hablarás sobre sorpresas matemáticas. O en fin, por lo que quieras, ¿no? Bueno, sí, de algo hablaremos. Adelante. Vale, gracias, moltes gracias. Bueno, yo quería decir una cosa. Sí, vale, pues mira. Con respecto a la exposición, que la exposición, es decir, lo han visto en el cartel, figuran tres personas como que han confeccionado la exposición. Uno es Corbalán, otro es Gerardo Sanz y otro es Miguel San Miguel. Y solo quería comentar que fue todo un personaje que un poco, yo hago un poco de paralelismo con Vicent Caselles, porque también fue un matemático, pues, con mucho futuro, muy respetado nacional e internacionalmente, y también falleció muy joven. Y entonces, no sé, a veces me ha hecho pensar en Vicent Caselles, pues no sé, diría que al menos nombrarlo aquí, ya que estamos aquí y es matemáticas, pues hacer un poco de recuerdo de él y a ver si hacia el futuro pues hacemos algo que nos recuerde siempre a él. Me gustaría que se pudiese hacer algo en su mundo. Aquí solo era decir esto. Jo parlo català, però no gaire bé. Si no us importa, jo parlo castellà. Si voleu parlar després amb mi, podeu fer-ho en valencià, però us va bé que sigui en castellà? Sí, vale. Pues, bueno, primero gracias a Florencio y a la gente de aquí que me han invitado, porque a mí me gusta mucho venir por esta tierra. Yo soy de Teruel, de aquí al lado, que hace tanto frío, y vivo en Zaragoza, y lo de venir al Mediterráneo siempre está bien, siempre me gusta. Ya no es la primera vez, bueno, a Gata sí que es la primera vez que he venido a contar cosas de estas, porque ya había estado una otra vez, pero a Denia o a Xavier sí que he venido más veces. Y sí, efectivamente, Miguel San Miguel se murió justo, teníamos la última reunión, Miguel, Gerardo y yo, para acabar esta exposición ya llevábamos un par de años
preparándola y justo el día que teníamos la última reunión se murió. Es una pena, bueno, seguimos por ella y por eso pone a Miguel en el catálogo y esas cosas, porque fue eso y es un poco también como pasó con Vicent Caselles, que estaban haciendo cosas tan interesantes y sin embargo, bueno, y estoy contento de estar aquí, pero a la vez un poco asustado porque yo sé que esta es una tierra de matemáticos y digo, bueno, aquí vete tú a saber esta gente que les voy a contar si ya lo saben todo, ¿no? O sea, no lo sé, yo sé que hay muchos matemáticos aquí, no solo Vicent Caselles, y espero que de entre la juventud haya más, porque es que eso sí que nos haría falta. Espero de todas formas que podamos sorprendernos, podamos distraernos algunas cuantas, algún rato, y a mí sí que me gustaría que además de hablar yo, que obviamente voy a hablar, que también pudierais hablar vosotros. No necesariamente tendríais que esperar hasta el final, sino si en cualquier momento de lo que yo digo pues hay algo que os sorprende o que decir sí que dice este hombre que no acaba de funcionar o que sí que acaba de funcionar, pero yo quiero añadir algo, pues encantado de que lo hagáis y seguimos por allá y ya está. Yo os querría sorprender, no sé si os sorprenderé, algunos quizá menos, porque yo es que llevo 3 días aquí a charla diaria y la tercera vez sorprender a uno ya 3 días, un día como aquel, pero 3 lo dudo, ¿no? Pero en fin, vamos a intentarlo. También hemos tenido esto de la informática, que como sabéis tiene mucho que ver con las matemáticas, pues va muy bien, pero siempre acaba fallando algo, yo no sé qué pasa, o sea, y lo del sonido, llevamos la negra, llevamos 3 días intentando poner sonidos y cada día nos falla algo, o sea que hay por aquí algunos cuantos vídeos que tendremos que cambiar de ordenador porque con este se oye y con este no, o sea que vamos a hacer aquí un poco como los DJs, ir cambiando de pista, o sea que perdonar por las deficiencias informáticas. Bueno, vamos a ver. Esto de las matemáticas socialmente se considera que es algo que tiene que ver fundamentalmente con los números. Y no solo con los números, sino con las operaciones con números, ¿no? Parece que los matemáticos tengamos que ser gente que nos dicen 20.324 por 423 y haces clac y lo dices. Pues no. O sea, eso es otra cosa. Hay gente que vive de hacer cosas así, de hallar la raíz cuadrada de no sé qué número, la cúbica, no sé si por aquí ha venido alguna vez. Hay gente pues, que hacen pues, como números teatrales, ¿no? Que hacen esas cosas. Las matemáticas sí que van de números, pero van de muchas otras cosas. Y como de números de todas formas todos hemos pasado por la escuela y hemos hecho bastantes números y bastantes cuentas, aquí vamos a hacer pocos números. Vamos a hablar de otras cosas que no sean números. Primera sorpresa que se suele tener matemática, pues que de cuando en cuando uno cuando enchufa Google, que es una de las tareas primeras que tiene que hacer uno cada mañana, pues de cuando en cuando en Google, que hay recuerdos y cosas curiosas o acontecimientos novedosos de aquel día, pues de cuando en cuando aparecen también cosas de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pues, los 200 años del nacimiento de Boole, o el cumpleaños de Minoeter, lo cual está bien porque esto de las matemáticas no es una cosa de varones, es también de mujeres. A lo largo de la historia sí que han tenido muchas dificultades para poder desarrollarse, incluso algunas de las grandes matemáticas de la historia, como Sophie Germain, para poder relacionarse con otros matemáticos, ella escribía con el nombre de un amigo varón para que le hicieran caso, y es más, se quedaron muy sorprendidos cuando se dieron cuenta que era una mujer, ¿no? Esta misma, Minoeter, que yo creo que en la historia de las matemáticas para mí es la matemática más importante, pues esta, que no sé si su nombre lo indica o no, pero era alemana, esta que era alemana y que vivió, pues tuvo que irse de Alemania a Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado porque era judía y no era el mejor sitio para vivir entonces Alemania, pues inmediatamente antes de irse a Alemania estuvo de profesora en una de las grandes universidades alemanas, en la de Göttingen, pero estuvo trabajando sin cobrar por ser mujer.
Todos los demás, los que eran varones, sí que trabajaban y cobraban. Ella daba clases, investigaba como todos, pero no le pagaban. O sea que las dificultades que han tenido que afrontar las mujeres a lo largo de la historia han sido importantes. Y también el día Pi, ha sido un día de estos. Google no lo recordó así, el día Pi, lo recordó de otra manera. Y os invito, si queréis, por primera vez en España bueno, el día Pi es el día 14 de marzo, que en la notación sajona es 3.14. Aquí ponemos 14 del 3, allí ponen 3 del 14, y como Pi es 3.14 y algunas cuantas cosas más, por eso se celebra en todo el mundo el día Pi el 14 de marzo, hace 10 días, que día soy 24, hace 10 días. Bueno, pues institucionalmente en España se ha celebrado por primera vez el día Pi este año, y entre otras cosas había un concurso de vídeos, un concurso de cómics, otro de relatos y tal, y ha habido muchísima participación. No sé si aquí os enterasteis o no de que eso pasaba. Si queréis verlos, yo os invito a que miréis. Hay una página web que se llama Pi Day, escrito tal cual, Pi con la P y la I, piday.es, y allí están los vídeos ganadores. Si esto funcionara lo podríamos buscar, pero yo ya no me atrevo a buscar aquí las cosas porque igual tenemos que hacer demasiadas pistas, ¿no? Bueno, pues estas cosas pueden ir saliendo. Y en particular el año 15 se dio un momento que tardará un siglo en volver a darse, porque era el 14 de marzo, el 3.14, a las 15, a las 3 de la tarde y todas esas cosas, esa misma fecha, o sea, esa misma casualidad no se repetiera hasta dentro de 100 años. Es fácil que no la veamos ninguno de los aquí presentes, ¿no? Pero nos pasó, aunque no nos diéramos cuenta más que algunos, ya nos pasó hace un par de años. Para otra cosa que no esperabais que sirvieran los números, es para hacer una especie de, llamémosle poesías, más bien ripios, más bien versos rimados, como ese de ahí que dice: nadie en la bolsa es sin cero, allí abundan los pillastres, etc. Y aunque supongo que pensáis que es algo plenamente actual, vamos, es plenamente actual, sobre todo por lo de pillastres, ¿no? No es algo que se haya escrito hace pocos días, porque tiene bastante más de 100 años. Sigue un poco más, cuando os parezca bien puedo seguir. Cuando ya hayáis llegado a jugadores no abuséis. ¿Ya podemos pasar? Ya podemos pasar. Como veis, es algo que tiene, bueno, 120 años, ¿no? O sea, es de un libro editado en Zaragoza que se llamaba Aritmética Humorística. Y aprovechando esta cosa, esta poesía, pues tanto distintos compañeros como yo les hemos propuesto a gente que hagan poesías similares, poesías utilizando números, y entonces os pongo aquí un par de chicos o chicas estudiantes pues, de la ESO, de bachiller o así, pues tan imaginativas como esta. ¿Puedo pasar a la siguiente? Todavía más corta y quizá todavía más imaginativa. Bueno, entonces de números como tal ya no vamos a hablar más. Os he abierto una especie de trampilla para poder utilizar los números de otra manera que no sea operando con ellos. Y yo me había preparado todas estas cosas. Podemos empezar por las que queráis y seguir por las que convenga más. ¿Por cuál empezamos? Si alguien tiene algún deseo, seguro que se le acepta porque no hay nadie más que lo tiene. ¿Por cuál empezamos? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Vale, pues vamos a qué casualidad.
no hay ningún inconveniente, nadie más ha manifestado ningún deseo, pues entonces le ha tocado. Vale, pues primera cosa. A ver, ¿quiénes de los aquí presentes supongo que felicitáis a la gente el día de su cumpleaños, ¿no? Más o menos. Ahora además con el WhatsApp y eso es mucho más fácil. Y si no te acuerdas te lo recuerda el teléfono. O sea, entonces, ¿cuántos de los que estáis aquí, entre los que felicitáis, hay dos que cumplen años el mismo día? Es decir, que un determinado día, yo qué sé, el 7 de abril, pues resulta que hay dos personas a las que tenéis que felicitar. ¿Hay alguien a quien le pase eso o no? Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, yo 8, ella 9, que no sé, a 9 al menos nos pasa. ¿Es muy raro eso o no? Estamos muy acostumbrados en la vida a decir, no sé, cuando uno va de viaje por ahí, yo cuando voy de viaje por ahí, aunque estés muy lejos, siempre acabo coincidiendo con alguien valenciano. Aragoneses no encuentro, valencianos siempre sois una gente que estáis vendiendo algo por ahí por algún sitio, ¿no? Y entonces cuando lo cuentas dices, si me senté allí en el avión y había la uno y empezamos a hablar y resulta que también era español y no sé qué, y conocíamos a uno los dos, ¿no? Dices, joder, qué casualidad, dices. Y luego miras y no es casual, es muy probable que pase eso. ¿Esto de aquí también es muy probable o no que te pase lo de que tengas dos personas que cumplan años en el mismo día o no? ¿Eso se puede calcular o no se puede calcular? Por ejemplo, ¿sabéis que desde hace muchos años está la teoría esa de la cadena de no sé cuántos, 4 o 5, en tiempos decían, o sea, si tú, ¿cuántos pasos hay que hacer para, si tú quieres mandar una carta a alguien que viva donde se os ocurra, en Canadá? Miráis un día en la guía de teléfonos y veis la dirección de alguien en Canadá y dices, yo le quiero mandar una carta a esta persona, alguien que no conoces de nada, pero no quiero meterla en un sobre y mandársela, sino que lo que quiero es yo mandársela a alguien que piense que pueda conocer a alguien relacionado con aquel, y así haciendo etapas. ¿Cuántas etapas hace falta para llegar desde aquí a uno en Canadá o uno en otro lado? ¿Cuántas os parece que hace falta? Muy pocas. Uno tiende a pensar, son 6 creo, ¿no? 5 o 6 por ahí, con 5 o 6, es decir, tú dices, uno de Canadá, ¿a quién puedo yo conocer de Canadá? Pues a nadie, pero conozco a uno que tiene un hijo en Canadá, vale, pues se la mando a ese se la manda a su hija en Canadá, y así en 4 o 5 etapas se llega. Y eso ahora es mucho más fácil, eso en tiempos era una cosa teórica, decía, esto como narices se podrá hacer, tienes que ir probar, ahora se hace con Facebook. O sea, ¿cuántas etapas tienes que hacer para llegar a uno que te tiene en el me gusta? Pues en 3 o 4 sale. Y uno dice, ¿no puede ser? Pues sí puede ser. Claro, con Facebook es menos raro porque ¿cuántos millones hay apuntados a Facebook? No sé. 600, 2000, no sé cuántos, ¿no? Esto pues es muy frecuente un poco. Aquí nos ha dado a cuántos, hemos dicho que eran 10 o algo así, que estábamos, y somos como 40. La cuarta parte nos ha pasado. ¿Eso es fácil que pase o es que no somos raros? Aquí nos ha tocado una rareza. Si acaso luego hablamos un poco de eso. Vamos a ver así como más casualidades. Esto. ¿Podemos poner un vídeo? Pues a ver, mientras penséis estas cosas cambiamos de canal. A ver cuál tiene que ser. ¿Este? No, pues si no, no grabe a él. Salir de la pantalla. A ver, ahora aquí. Este no. Este. Aquí. A ver, ahora no lo tendré. Pues ahora no está. Ah, sí, jugaba esto. A ver si hay suerte y lo tengo, porque si no, no lo pondré, claro. Ahí está, va, aquí.
¿Se oye? No, es que se para, pero ahora sigue. Bueno, pues nada, ya sé que no es Navidad, que ya hace mucho que pasó y que falta cantidad para que llegue la siguiente, pero como esto de la Navidad parece que es algo que le gusta a la gente y que vende, pues yo os voy a contar un cuento de Navidad, ¿vale? Igual no es un cuento como los habituales, pero un cuento al fin y al cabo. Vamos con él. Yo estaba el otro día con un amigo, con Juan, y le comenté que me iba de viaje, y que me iba de viaje justamente a Albacete. Y me dijo Juan, hombre, Albacete. Yo tengo allí una amiga, María, muy amiga mía, pero esas cosas que pasan en la vida nos hemos ido distanciando, ya ni sé dónde vive, ni tengo el teléfono, ni tengo nada. Y además, la última vez que nos vimos, le dije que le iba a regalar un libro que le gustaba mucho, y yo vi que Juan estaba como dolido porque... No te preocupes, Juan, yo se lo llevo. Ah, sí, vale. Quedamos al día siguiente, me dio el libro, y yo lo metí en un sobre porque soy cuidadoso para que no se estropeara, y me fui para Albacete. Llegué a Albacete, empecé a dar vueltas por allí porque no había manera de aparcar, pero finalmente aparqué, bajé, cogí el libro, vi a alguien que venía por allí y le dije, María, aquí tienes el libro que te manda tu amigo Juan desde Zaragoza. ¡Ostras! Ya era años hace que lo estaba esperando. A que os lo jure, no os creéis que me pasó eso. Bueno, pues la probabilidad de que eso pase es bastante mayor que de que os toque el gordo de Navidad si os habéis comprado un número. Porque, como muy bien sabéis, en la lotería de Navidad hay 100.000 números. Y en Albacete, según el último censo del INE, hay unas 88.000 mujeres. Y además, como las posibles amigas de mi amigo son de una determinada edad, muchas menos. O sea que es como 2 o 3 veces más probable que pase eso que nos toque el gordo de Navidad. Oye, esto es lo que hay. Yo ya siento si en la próxima Navidad que llegará, pues resulta que en el kit ese de ir a casa por Navidad y el turrón de Gijona y el número de lotería tenéis que quitar el número de lotería, pero así es como hay. Y no penséis que es que os habéis equivocado de sorteo, porque todo es empeorable en la vida y también en los sorteos. Si en vez del gordo de Navidad, la lotería de Navidad, lo que vais a elegir es la lotería primitiva, es todo lo mismo, pero en vez de ir a Albacete es ir a Bélgica. Y si lo que escogéis son los euromillones, es todo lo mismo, pero en vez de ir a Albacete o a Bélgica es ir a Francia. Bueno, esto es lo que hay. Yo lo siento, pero os lo tenía que decir. O sea que salud, suerte y feliz Navidad. Vale, yo sé que en esta tierra sois bastante dados a jugar a la lotería, pero os lo tenía que decir, ¿no? Esto es lo de las casualidades, ¿no? Vale, entonces, otra manera de ver lo difícil, que es que te toque... No, espera, esto hay que apagarlo ahora. Otra manera de ver lo difícil que es que a uno le toque la lotería de Navidad es esta. Imaginar que no tenemos más que 2 canas en la cabeza, y entonces uno con los ojos cerrados hace así, quita un pelo y es una de esas 2 canas. Pues la probabilidad de que te toque el gordo de Navidad es la misma, porque según cuentan la gente que ha calculado esas cosas, lo más que puede llegar a tener una persona en el pelo en la cabeza son 200.000 pelos, ¿no? Luego entonces 2 entre 200.000 es la probabilidad, son los 100.000 números de la lotería de Navidad, ¿no? Depende de lo calvo que esté esa persona.
entonces, no, pero si solo tienes 2 canas y estás como yo o como tú, bueno, yo creo que tú tienes más pelo que yo, pero allá, vale, pues entonces con cualquiera de nosotros la probabilidad de que nos cogieran una cana es muchísimo más grande que te toque la lotería de Navidad, ¿no? Y por cierto también, como parece que el máximo que uno puede tener es de 200.000 pelos en la cabeza, eso quiere decir que en Zaragoza, por ejemplo, donde yo vivo, seguro que hay al menos 2 personas con el mismo número de pelos, ¿no? Porque lo más que puede haber es 200.000 cantidades distintas de pelos, y como somos 600 o 700.000, a partir de la persona 200.000, como máximo, seguro que hay alguno que se repite, ¿no? Aquí en la comarca esta que creo que vivís unos 200.000, pues os pasará lo mismo. ¿Tenéis alguien? Hay por ahí alguien que tiene el mismo número de pelos, o sea, hay 2 que tienen el mismo número de pelos, o sea que si alguien un día saludáis, hombre, tengo el mismo número de pelos que tú, no os extrañéis porque puede ser verdad, ¿no? Vale, más casualidades. Bueno, estas casi que pasamos. También, estas pasamos. No, pasamos todos esos porque si no, no haremos ninguna otra cosa que casualidad, y así veremos alguno más. Se va la luz, cada uno vuelve allá, coge sus abrigos. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno lo coja? ¿Cuánto es más fácil? ¿Si hay muchos o si hay pocos? Si hay como solo una docena, ha tenido poco éxito la fiesta aquella noche, es fácil que no le pase a ninguno. Es más fácil si hay 12 o si hay 200. El asunto del azar, que es de lo que estamos tratando aquí, es algo con lo que no nacemos. El sentido de las cantidades, eso se puede ir aprendiendo. El sentido del azar se tiene muy mal, de tal manera que yo estoy seguro, aunque no lo decís, que unos piensan que es más fácil si hay pocos, otros piensan que es más fácil si hay muchos, y yo siento también tener que decíroslo, pero no depende del número de gente. En cuanto hay 6 o 7, la probabilidad es prácticamente la misma. Y eso sí que los matemáticos lo sabemos calcular, es más o menos la probabilidad de que ninguno coja su abrigo, es aproximadamente el 63%. En cuanto el número de gente que hay allá es 10 o 12, pongamos menos, incluso con 6 o 7, y a la probabilidad es siempre del 63%. Inesperado, ¿no? En ese sentido es lo de qué casualidad. Otro asunto, lo de los cromos. ¿Quién de los aquí presentes hace colecciones o ha hecho colecciones de cromos? Yo creía que era una cosa viejuna, ¿no? Que había pasado de moda, pero parece que no, que los jóvenes siguen haciendo cromos de otras cosas, pero cromos también. Y yo, lo corroboro porque al lado de mi casa, en Zaragoza, hay una plaza que es donde se intercambian cromos los domingos, y hay un gentío allí, gente con unos tacos de cromos. Si uno, por ejemplo, es una colección de 50 cromos, ¿cuántos tiene que comprar en media? Partiendo de la base de que el que los fabrica es honrado y hace de todos lo mismo, ¿eh? Porque todos pensamos, cuando te faltan 2 o 3, dices, claro, como de estos no han hecho, porque no hay manera, ¿no? Pero bueno, supongamos que funciona. ¿Cuántos creéis más o menos que haría falta en media? Vale, admito apuestas. Para 50 cromos, ¿cuántos tendríamos que hacer? Más o menos, ¿qué pensáis? ¿Tú cuántos crees? Va. 20. ¿Con 20? No, hombre, con 20 no puedes llegar a tener 50, tendrás que comprar alguno más de 50, digo yo, ¿no? ¿Cuántos más o menos? 20 sobres. Ah, 20 sobres. ¿Y en cada sobre cuántos hay? 5. ¿Con 100? ¿Con 100 más o menos haremos...? No, yo creo que eres optimista, se ve que eres joven. 500. Hombre, tú te has pasado, me parece, ¿no? Entre 50 y 500, ¿como cuántos creéis que serían? Más o menos.
Esto también se puede calcular. Y a ver, el primer cromo que compremos seguro que no lo tenemos, ¿no? Ese seguro que es nuevo. En el segundo cromo del primer sobre, ese de los 5 primeros esos que has comprado, el primero que sacamos ese seguro que es nuevo. El segundo puede no ser ya nuevo, ya la probabilidad es solo 49 de 50, ¿no? Porque ya hay uno que tenemos, quedan 49,50, ¿no? El tercero 48,50 y así. Luego el número de cromos que tendremos que comprar es el inverso de eso. Para tener el primero solo 1, para el segundo 50 partido por 49 y así, y lo sumamos y entonces los cromos que necesitamos son todos esos. Esto para el primero, para el segundo, etcétera, sacamos factor común, que está bien ver que lo que uno ha aprendido en la escuela sirve para algo, también para los cromos, ¿no? Y nos queda todo esto, es decir, es 50 por esta suma de aquí, que también la podríais hacer con el teléfono, pero no es caso. Esto es una cosa que se llama la serie armónica y que los primeros 50 términos, que son estos, suman 4,5. Luego el número medio que tenemos que comprar para acabar la colección es 50 por 4,5, 225 cromos. Ni los 50 ni los 500, casi a mitad, ¿no? Pero no está mal, ¿eh? 225 cromos es los que tendremos que comprar. Bueno, nada, esto tampoco lo pasamos, nada, pasamos ya de esta para poder ver más cosas. Y a esto de casualidades, si queréis, podríamos ver más. Si no, si habéis visto la exposición, allí hay más casualidades. Y si no la habéis visto, pues aprovechar ahora después si la veis y veréis más casualidades. Estábamos aquí y había todas estas cosas. ¿Qué cosas queréis que veamos de todo esto? Esta no, ya la hemos visto. Las tapas. Vale, las tapas. Pasamos de... Cambiamos de pista. Esto va a ser un no parar, ¿eh? No pasa. A ver. A ver. Ya está. Sí. No es el mismo, ¿eh? Aunque empiece igual, no es el mismo, ¿eh? Bueno, hoy vamos de tapas, pero no de las que se comen, ¿no? De esas que hay por las calles. Las tapas de las alcantarillas. Y una pregunta sobre ellas. ¿Por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? Sí, ya sé que hay por ahí observadores que dicen, no, yo he visto también tapas cuadradas, ¿no? Pero no os engañéis. Si levantáis una de esas tapas cuadradas, no os digo que la levantéis vosotros mismos, si levantáis una de esas cuadradas, debajo hay una llave, alguna cosa eléctrica, no. Las que son de desagües de verdad, esas son redondas. O sea, que ¿por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? Bueno, ya sé que lo sabéis, no me os agolpéis, ya lo digo yo, por una vez lo digo yo. Las tapas de las alcantarillas son redondas para que las pongamos como las pongamos, encajen bien y además que no se caigan. Porque imaginad que tuviéramos una tapa cuadrada, una como esta, ¿vale? Hemos quitado la tapa, tenemos que ponerla ahora de nuevo, pesan, porque son metálicas, es bastante complicado poderlas poner bien, pero puede haber una catástrofe, que lo hagamos así. Por eso las tapas de las alcantarillas son redondas, para que no se caiga la tapa. A eso los matemáticos también les hemos dado un nombre. Un círculo es una superficie de anchura constante, que si tenemos dos líneas paralelas, la pongamos como la pongamos, toca en dos puntos, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿hay otras superficies de anchura constante? Sí, de nuevo uno tiende por educación a decir que no, aunque no lo ha pensado, ¿no?
Pero yo, para daros moral, a pesar de que penséis que no, os diré que no solo hay, sino que hay infinitas superficies de anchura constante, aunque claro, también podéis preguntar, ¿y para qué narices queremos superficies de anchura constante, no? Ya tenemos la tapa de la alcantarilla, ¿nos va bien? Pues ya vale, pues no, vamos a la historia que dice muchas cosas y aterrizamos en un ingeniero alemán, pero no es el marido de Lilia Mari, no. Es uno que para más despistes se llamaba ni más ni menos que Reulea-Ux, que no está mal para despiste de alemán, ¿no? Bueno, pues a él le encargaron que diseñara un botón, porque los botones tienen que ser de anchura constante para que entren bien, ¿no? Bueno, pues le encargaron que diseñara un botón elegante, no como todo, redondo. Y entonces, como era alemán, encontró un botón. Este. ¿Lo veis? Es de anchura constante por todos los lados y se hace muy fácilmente. Tenemos un triángulo, desde cada vértice hacemos un arco y ya tenemos este de aquí. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿habéis visto alguno más? Igual habéis tomado esta mañana alguno. ¿No? ¿Alguien usa sacarina por la mañana? Cuando le dais así, ¿qué es lo que cae? Cae una cosa tal como esta, porque hay un sitio por allí para salir que si fuera como esto se podía quedar atascado, ¿no? Bueno, pero además, para otra cosa que hace falta, os voy a decir, ya sé que sabéis muchas cosas de anchura constante, para otra cosa que hace falta es para las monedas. Las monedas tienen que ser de anchura constante porque las máquinas tragaperras miden la anchura para ver su valor. Entonces, ningún problema. Aquí tanto los euros como las pesetas antes son redondas, ningún problema. Pero hay por ahí países, vosotros que sois viajados, ¿habéis estado en alguno en que las monedas no son redondas? Seguro que sí. Lo que pasa es que no las habéis mirado. Si habéis ido a Inglaterra, los ingleses son raros, ¿no? Bueno, pues se les ha ocurrido esta moneda, es una moneda de media libra, es lo mismo que el triángulo este, pero con 7 partes, y esta sirve perfectamente, ¿no? Bueno, pues, pero no creáis que esto de las superficies de anchura constante es una antigualla, cosa que no sirve. No, habéis ido a Barcelona también. Si no habéis ido, cuando lleguéis, mirad a la izquierda, entrando por la diagonal, veréis la torre de Collserola, ¿no? Esa con la que podemos hablar y mandar WhatsApps y todas esas cosas. ¿Cuál es su sección? Exactamente esta. ¿Por qué? Porque esta es la mejor superficie para emitir ondas. O sea, que hemos empezado en el suelo y ya andamos por ahí buscando WhatsApps, Twitters y demás. Y bueno, todas estas cosas os quería decir y yo ahora me voy de tapas, pero de las otras. ¿Y habíais pensado en que por eso las tapas eran redondas o no? La superficie que digo es esta, que no sé si habéis visto, se hace a partir de, si tenemos un triángulo tal como este, en cada vértice hacemos un arco así, en los 3 y nos queda esto, ¿vale? Y esto, desde aquí hasta aquí, es la misma anchura siempre, lo puedes poner como quieras y es la misma anchura, es esto. Y lo mismo que se hace con este triángulo se puede hacer con un cuadrado, no, porque no tiene ningún lado opuesto, pero sí con uno de 5 lados o con uno de 7 lados. Entonces el de 7 lados es el que han hecho los ingleses, que es este. Esto es la media libra. La media libra se ve que no es redonda, ¿no? ¿Se ve? Vale, esta. Y lo que hace, si tú metes, y esta es de 20, media libra, o sea 50 céntimos, 50 peniques, y esta es de 20 peniques, entonces si tú lo metes, la máquina mide lo ancho, ¿no? Y entonces tiene que ser de anchura constante, y lo son. Lo son. ¿Las quieres ver? Sí, hombre, cómo no. Siempre que me las devuelva, que no dudaba. Vale. Bueno, pues esto... La bateria... Però bueno, Fernando, sí. és que jo he vist el mateix que has mostrat tu sobre un triangle, però en 3 dimensions, que són 3 figures que tu poses
una superfície d'un i cada camioneta sempre està a la mateixa altura. Sí. Es el triángulo de relieve en 3 dimensiones, sí. Lo único que pasa es que esto por ejemplo, lo dice... Se no ho venen i tot. Sí. Serán ingleses, los que lo venden. Sí que son ingleses que tienen muchos mecanismos. También... Sí, la forma esfèrica. Esto que es de anchura constante... Són tres. Poses un pla de multa i cada camioneta sempre està... Sí, yo tengo por aquí en algún lado un vídeo de eso, pero me resisto a buscarlo porque como lo tengamos que buscar... Esto que es de anchura constante, pues uno piensa que tendría que servir como rueda, es decir, que podrías hacer un coche con ruedas así, si fueras raro, ¿no? O sea, pero no sirve porque a pesar de que es de anchura constante, la altura al suelo, no sirve. Si tú pones el eje aquí, la distancia, si tú pones en el centro del triángulo aquí, si tú pones el eje aquí, la distancia al suelo no siempre es el mismo y va dando tumbos. Pero si tú lo haces en 3 dimensiones, entonces sí, el plano sí que está siempre a la misma distancia del suelo. Efectivamente. Pero yo he enchufado esto, ¿no? Esto no... Este es el mío ahora. Este es el tuyo. Bueno, esto ya sería... Ya sería ahí. Vale. Bueno, pasamos a alguna otra. ¿Cuál de estas? Ya hemos visto... ¿Cuáles hemos visto? Las tapas y el qué casualidad. Sí, a ver. Logotipos. Vale, vamos a ver los logotipos. ¿Habéis pensado si los logotipos tienen algo que ver con las matemáticas o no? Sí que ruedan, ¿no? ¿Alguien más quiere verlo? No, ya lo puedo guardar. Vale, gracias. Lo de los logotipos, digo. ¿Habéis pensar en logotipos de cosas por ahí y pensar si eso tiene algo que ver con las matemáticas o no? Por ejemplo, casi todos o nosotros o nuestras familias tenemos coche. Pensad en el logotipo de la marca de vuestro coche. ¿Es algo matemático? No, hay circunferencias, son simétricas, tienen alguna cosa rara. ¿Habéis visto algo que directamente... Bueno, os voy a poner algunos cuantos y así veremos si tienen que ver o no tienen que ver. Este de aquí, que las chicas seguro que lo conocéis, el de Oiso, el antiguo logotipo de Oiso, porque ahora lo han cambiado. ¿Qué le pasa a ese logotipo? ¿Le pasa algo? Esto, ¿no? Lo pongamos para arriba o para abajo, es igual, ¿no? Esto, en matemáticas, los matemáticos somos muy dados a llamarles a las cosas con nombres, ¿no? Esto es que este logotipo tiene una simetría... Bueno, hoy la informática está en contra nuestra, ¿no? Ay, el Java este de las narices lleva una temporada que me malmete, yo no sé qué le pasa. Bueno, tiene una simetría central, ¿no? O sea, si nosotros clavamos aquí una chincheta y le damos la vuelta, nos da esto, sigue sin cambiar. Y eso está muy bien en las marcas de cosas textiles, ¿no? Porque una prenda boca arriba o boca abajo es igual, ¿no? Y por eso es por lo que, por ejemplo, esta otra, que es una marca de cosas de ropa jeans, de vaqueros, y eso es lo mismo, ¿no? La pongamos boca arriba o boca abajo, se ve Newman, ¿no? Y creo que es evidente que tanto la anterior como esta no es casualidad que la hayan puesto así. O sea, no es que echaron a poner letras y le sale así, sino que es una cosa buscada. Pero hay más cosas, como por ejemplo esta, que es una marca de los microprocesadores, ¿no? También tiene una simetría central, le demos la vuelta como le demos la vuelta, sigue siendo la misma, y además las S y las U y las N están hechas con un solo, ¿cómo se llamaría eso? Con una sola forma. Esto de aquí, esta especie de U, es N, es S, es de todo, ¿no?
hay muchos otros, yo os he puesto algunos cuantos. Este de aquí, que es el de la Diputación de Zaragoza, que Zaragoza es aproximadamente un triángulo, la forma de la Diputación es un triángulo, pero como muy bien está contándole la demandante, no solo está eso, sino que hay una Z aquí, ¿no? Una Z que no está, pero que vemos, que es lo que se llama la propaganda subliminal, que aparece en muchos sitios, ¿no? También es, por ejemplo, hay algo de propaganda subliminal en esta, que ¿qué es lo que vemos en este logotipo? Ahí es más o menos una V, ¿no? También tiene más o menos los puntos de Vicens Vives, pero Vicens Vives es una editorial, se dedica a hacer libros para escolares, ¿no? Y además de todo eso, y de que esto es un círculo, y de que eso es un trapecio isósceles, creo que se llaman a esos, y que están en un cuadrado, también es, si tú coges un libro y te pones a mirarlo, te pones así, y te miran desde arriba, ¿qué es lo que se ve? Se ve la cabeza del lector y el libro, ¿no? ¿Sí? Este de aquí es otra de las cosas recurrentes. Este era porque ya no existe el Banco Zaragozano, era el logotipo del Banco Zaragozano, y en el cual hay una Z, obviamente, pero hay otra cosa más, ¿no? Que es un porcentaje, ¿no? Que presuntamente en todas las operaciones financieras aparecen porcentajes, presuntamente para darnos, realmente para quitarnos, ¿no? Entonces, esto es también, y aparece en muchos logotipos de entidades financieras hay porcentajes, y también aparece el porcentaje en otra cosa, que es en alguien que te quiera decir que es algo barato o que venden más barato que otros. Seguro que conocéis este. El Día es una cadena presuntamente barata o más barata, o quiere decirnos que es barata. ¿Y cómo lo dice? Pues con el porcentaje. Hay un par o tres de expresiones que han pasado de las matemáticas a la vida real. Una de ellas es, si tú quieres expresar algo que es seguro, ¿cómo lo dices? Esto es como 2 y 2 son 4, ¿no? Eso, o es seguro al 100%, ¿no? Hay muchas otras, ¿no? Por la misma regla de 3, dices no sé qué, cualquier cosa que cambia. Y luego hay algo que ahora que está acabando las ligas de fútbol y de básquet y eso, los equipos ganan o descienden matemáticamente, ¿os habéis fijado? O sea, en un momento dado dicen, tal equipo es matemáticamente campeón, no está matemáticamente descendido, o todavía mientras quede no sé qué. Bueno, pues lo de la seguridad es el 100% y el descontar es porcentajes. Hablábamos de logotipos de coches, este es uno de los... O sea, de cuando en cuando se hacen encuestas por ahí a ver cuáles son los logotipos más conocidos, y uno de los que aparece siempre es este. Este es el logotipo de Mitsubishi, que no solo hace coches, hace muchas otras cosas, y que son 3... ¿Cómo se llama esto? Rombos, ¿no? 3 rombos, pero a la vez cada uno de estos rombos son 2 triángulos equiláteros puestos uno al lado de otro, ¿no? Y también se puede dibujar a partir de un triángulo equilátero, quitándole triangulillos por aquí, y se podría seguir y podría dar muchas cosas, y además es algo así como una hélice que gira, no es algo estático, sino es algo móvil. Es un gran logotipo, y es todavía más interesante saber que en japonés Mitsubishi es 3 diamantes, con lo cual no solo es todas esas cosas, sino que son los 3 diamantes del nombre, ¿no? Bueno, hay muchos otros, la mayoría de los logotipos, esto es más o menos una cinta de Moebius, o sea, es eso de, si tenemos una cinta y hacemos así, lo que nos da es un cilindro. Si le damos una vuelta, una media vuelta, y lo pegamos así, lo que nos queda es una banda de Moebius, que se llama, que es una superficie que tiene una sola cara. Esta tiene 2 caras, para pasar de aquí a aquí hay que salirse, ¿no? Esta de aquí, si nosotros fuéramos un insecto que puede andar por aquí, puede ir de cualquier punto a cualquier punto sin salirse. Tiene una sola cara.
Y esto yo os invito a que intentéis hacerlo, a ver si es así o no, a ver si es esto plegado o no es plegado, y igual os sorprendéis, porque a mí me parece, no lo juraría, pero a mí me parece que no se puede hacer de ninguna... Lo puedes dibujar, pero hacerlo realmente no hay manera, ¿no? No hay manera. Si tú intentas hacer con una cinta esto, no te sale. Este es el logotipo de Toyota, que es en 3 dimensiones además. Si cogemos una elipse y le damos vueltas, lo que nos da es esto. Un elipsoide como la Tierra, ¿no? La Tierra no es exactamente una pelota, sino que es una naranja, más o menos, ¿no? Aquí que estamos en las tierras de naranjas, pues esto también lo es. Bueno, pasamos, pero hay muchísimos logotipos. Bueno, y finalmente del programa que se refería antes Florencio, del cual yo fui director, que era de divulgación matemática, hicimos varios talleres con alumnos para tener un logotipo. En vez de elegirlo los directores o quien fuera, hicimos con alumnos y nos salió finalmente, elegimos este, que el chaval que lo había diseñado eran una M y una V simétricos, porque la mayoría de los logotipos son simétricos de alguna manera, y además eran una M y una V abrazándose haciendo un corazón. O sea, en el sentido de que las matemáticas también tienen su corazoncito, ¿no? O sea que cuando salgáis a la calle, mirad, fijaros en los logotipos o ir pensando y veréis cómo hay circunferencias, casi todos son simétricos, casi todo, lo cual nos viene a indicar que al menos para los directivos, para los que toman las decisiones de cuáles han de ser los logotipos, la geometría es algo que llega y se queda. O sea, que no es algo que solo sirve para ir aprobando en la escuela, sino que también es para que recordemos cosas. O sea, que la geometría no solo importa en el sistema educativo, sino también fuera. Bueno, esto de logotipos, más cosas. Casi que solo echamos otro o más, ¿no? Yo lo que digáis, veis que hay, no hay... ¿Cuál queréis ver ahora? Formas. Vale, pues vamos a formas. A mí me gustaría ver en algún... Bueno, pues vemos formas y luego ese me lo elijo yo, el de la media y la mediana, y... Vale, vamos a las formas. Vaya, se nos ha ido. Bueno, luego... No, vemos primero las formas y luego vemos una peliculilla, ¿vale? A ver, si salimos a la calle, sobre todo hace unos años había muchas más grúas que ahora, ¿no? Ya decían que era... Hace unos años decían que sobre todo por el Levante el árbol que mejor se criaba era la grúa, ¿no? Pero últimamente ha debido haber una epidemia y ya hay menos grúas. Pero, ¿cuál es la estructura que tienen las grúas? Cuando a uno le dicen, ¿qué forma es la forma más estable? La forma que menos se mueve. Uno, por todo lo que ve, todo lo que ves alrededor, las casas, todo es cuadrado, ¿no? Todo es cuadriláteros de distinto tipo. Y sin embargo, si nosotros cogemos cuatro tiras iguales y las atamos, por mucho que apretemos los tornillos, siempre se puede mover. La única forma que es rígida es el triángulo, ¿no? El triángulo, tú coges 3 tiras, las unes y ya no se te mueven, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer estructuras que sean rígidas por sí mismas, tienen que ser triangulares. Eso sí es en el plano, y si es en el espacio, ¿cuál es la forma que es rígida? El tetraedro. Eso es lo que hay aquí, ¿no? Todo esto que hay por aquí son tetraedros. ¿Sí? Ay, que no es esto. Joder, qué lío. Es esto mismo, ¿no? O sea, esto es el techo de un aeropuerto. ¿Cómo está? Es algo que no tiene que sujetar nada encima, ni tiene que tener nada dentro. La forma más ligera, autosostenible y rígida es el triángulo. O esto de aquí, si habéis ido a Zaragoza alguna vez o no. Pues allá, como somos echados para adelante, hicieron una estación para que cupieran todos los que iban a venir y más, y los techos también son tetraédricos, ¿no? Esto es en Andorra, es lo mismo, son tetraedros. Por cierto, no sé si nos sale por aquí, pero
¿Por qué a los tetrabricks se les llama tetrabricks? Porque la forma no es tetraédrica, ahora eso se llama ortoedro, si no recuerdo mal, o paralelepípedo o prisma cuadrangular o tal. Pero los que ya peinamos canas sabemos que al principio los tetrabricks eran tetraedros, ¿no? Eran tetraedros, que se dejaron de hacer por una razón que luego veremos. ¿Y tetraedros cómo se puede hacer rápidamente un tetraedro? Eso es lo que inventó el señor de los tetraedros. Bueno, pero nosotros hacemos así, nos enteramos 3 o 4. A ver, ¿cómo se hace? Tenemos un folio y celo. Sí, vale, bueno. Pues ahora que traen el folio y el celo, os diremos cómo se pueden hacer rápidamente los tetraedros y mientras tanto seguimos con las formas. Aquí, mientras vienen, a ver si pensáis un poco. Os decía lo de las barras, ¿no? Imaginar que tenemos 4 barras de mecano y les ponemos sus tornillos en las esquinas. Gracias. Sí, ya está bien. Ya. Les ponemos los tornillos en las esquinas y si apretamos, por mucho que apriete, puedes hacer así hacerlo tú, ayúdame. Además de tocar en 3 bandas, tenemos que fabricar cosas. Vale, ¿veis, no? Hemos puesto aquí estos tornillos y por mucho que los apretemos, basta con hacer así y se nos va. O sea, no hay manera de hacerlo rígido. Si hubiera sido 3, si aquí le pusiéramos otro, que eso ya son triángulos, ya no se mueve. Y ya no tenemos que apretar ni nada respecto a lo que os decía. Bueno, pues entonces, aquí, si apretamos, nos van saliendo todos los rombos que nos dé la gana. Y si miramos en todos esos rombos, ¿el perímetro será siempre el mismo de los rombos o no? Sí. ¿El área también o no? No. ¿La suma de los ángulos? Sí. ¿El ángulo de las diagonales? ¿El ángulo que forman entre ellas también fijo o eso varía? Fijo. ¿La suma de las longitudes de las diagonales fijo o varía? Vaya usted a saber. El producto de las longitudes de las diagonales, ya veis, o sea, mientras hacemos preguntas escolares, digamos, unos nos acordamos y otros no, pero en cuanto acabamos con las preguntas escolares ya no lo sabemos, ni los escolares lo sabemos ya, ¿no? A ver, vamos a empezar otra vez y lo votamos. No sé si sabéis eso que dicen. ¿Qué creéis? ¿Que esto de las matemáticas es democrático o no? Cuentan una historia de Arquímedes, aquel del Eureka y que salió de la bañera y el principio de Arquímedes, todo eso que ya sabéis. Pues cuentan de ese también que en la ciudad que vivía, que era una ciudad por allá del sur de Italia, porque la mayoría de los griegos, esos clásicos, no vivían en Grecia. Muchos vivían en la actual Turquía, muchos otros vivían en Sicilia, en el sur de Italia. Bueno, pues Arquímedes vivía en Siracusa que está por el sur de Italia, ¿no? No, Siracusa está en Sicilia, perdón, en Sicilia. Y entonces, pues el rey del sitio aquel tenía un hijo y pensó, como tantos otros padres, que era importante que su hijo aprendiera matemáticas, ¿no? Y entonces pensó, ¿quién es el que más sabe de esto? Arquímedes. Pues vamos a mandarle al hijo Arquímedes a ver si aprende algo. Y fue el hijo allí, como tantos otros, llegó y al poco dijo que con los métodos aquellos que le estaba enseñando Arquímedes que no aprendía, que aquello era muy duro. Y entonces pues fue el padre, como buen rey, a decirle que a ver si podía hacer aquello más fácil. Y le dijo, pues no, lo siento. En matemáticas no hay caminos reales, ¿no? O sea, las matemáticas son las mismas para todos, seas hijo de rey o no, tienes que seguir el mismo camino para aprender. O sea que en ese sentido sí que son democráticas las matemáticas, ¿no? Pero en que los resultados se voten y que gane como resultado el que sale de la votación, en ese sentido no. Ahí hay que demostrar las cosas. No,
Bueno, mientras vais pensando eso, yo os digo cómo se hace un tetraedro. Si uno se acuerda de la escuela, alguna que otra vez le han mandado a hacer tetraedros, que son unos recortables que hay allá, ¿no? O sea, que hay 4 triángulos, porque un tetraedro son 4 triángulos, ¿no? 4 triángulos iguales, y hay unos tetraedros, unos triángulos allí dibujados con unas pestañas que uno ha de recortar con cuidado y luego pegar, y que 3 pega, pero el cuarto no. Ya puedes hacer allí jeribeques que puedes llegar a meterlo, pero no se te pega ni en broma, ¿no? Y bueno, pues el señor del tetrabric, el señor que empezó a hacer tetrabrics, inventó cómo hacer tetrabrics, que era ni más ni menos que coges el cartoncillo aquel que por dentro hace que sea impermeable y tal, bueno, y va pasando, se pega para hacer un cilindro, que eso es lo que han estado haciendo hasta ahora. Ya tenemos un cilindro. ¿Y cómo se hace de aquí rápidamente un tetraedro? Pues así. Aprietas por aquí, llenas con lo que quieras, y ahora ¿cómo tienes que hacer para que te dé un tetraedro? Aprietas aquí y ya tienes un tetraedro, ¿no? Pues este es el procedimiento que inventó el del tetrabric para almacenar líquidos. O sea, pasaba eso, hacían el tubo, lo llenaban por aquí, lo cerraban, lo pegaban y tetraedro al cabo. Y los primeros tetrabrics eran así. Pero dejaron de hacerse así y se hacen como se hacen ahora, ¿no? Que se hacen también muy fácilmente. En cuanto acabéis el próximo tetrabric que tengáis en casa, en vez de tirarlo al reciclaje, dicen que lo reciclan. Yo la verdad es que no me lo creo, que luego le quiten las capas, pero bueno, vamos a poner el beneficio de la duda y que sí lo reciclen. Pues ese, antes de reciclarlo, abrirlo y veréis que si lo abrís es así, y muy fácilmente lo pegan también, lo pegan y luego hacen aquí 2 pestañillas y sale muy rápidamente. ¿Y cuál es la ventaja del tetrabric nuevo respecto a este? Pues algo como que los tetrabrics, si tú tienes muchos, los pongas como los pongas, no compactan el espacio, dejan huecos en medio, con lo cual transportas aire, y tal y como está el transporte prefieren no transportar aire, ¿no? Y entonces estos otros sí que compactan el espacio, y por eso es por lo que se hacen estos de aquí. Y ya que estamos en estos, todos ellos, si los abres, acaban siendo así. Pero si miráis, por ejemplo, en el hiper o en el supermercado, el sitio donde están pues los tetrabrics de al litro, veréis que unos son más altos, otros más anchos, otros acaban en cajita, otros son hexagonales, pero todos dentro cabe 1 litro. Si lo abrimos, ¿la superficie de cartón de todos ellos es la misma o no? Sí. Sí. Bueno, yo tendería a pensar que no, pero yo creo que lo mejor es que cojáis 2 distintos y de que os los hayáis bebido, los sabráis y comprobaréis que no. Que eso que uno tiende a pensar también intuitivamente, que si el volumen es el mismo, la superficie también lo es, no es cierto. No es cierto. Y uno también se preguntaría, y entonces, si la superficie de todos no es la misma, ¿por qué no estandarizan de forma que se gaste el mínimo de cartón para hacer la caja aquella, ¿no? Porque se hacen cientos de millones de tetrabrics cada día, y con quitar un poquillo de cada uno, pues se ahorraría una cantidad de cartón. Pues bueno, la respuesta es así, que es la del marketing, que unos se quieren distinguir de otros, que dicen que a mí me gusta más no sé qué o no sé cuántas, si no igual me compran, yo qué sé. Pero la verdad es que no lo hacen. ¿Estamos en condiciones de contestar a estas cosas ahora que ya habéis pensado? ¿O a estas horas no está uno para nada y... no está uno para nada? Bueno, hacemos un recorrido rápido. ¿El perímetro es el mismo o no? En esto yo creo que es, si es rígido, si son barras rígidas, sí. ¿El área es la misma? No. Aunque uno tiende a pensar que sí, basta con que esto lo apretemos hasta abajo y cada vez es más pequeño y llega un momento que es 0. Luego el área varía.
la suma de los ángulos, pues bueno, esto sí que es un resultado escolar sumando rectos siempre, ¿no? En todos los cuadriláteros, luego la suma sí que es constante. El ángulo de las diagonales, esto es ya menos escolar, pero tampoco varía, son siempre perpendiculares entre sí. Podéis verlo si ponéis, por ejemplo, el rombo perpendicular y fijáis las dos de aquí y hacéis así, la recta que recorren es perpendicular. Son perpendiculares. ¿La suma de las longitudes de las diagonales es igual o no? Siempre. Esto más esto es siempre el mismo. De nuevo no, porque por ejemplo cuando bajamos hasta aquí, una diagonal es 0 y la otra es 2 veces el lado este, y la suma de estos dos es mucho más. Luego no, la suma de las longitudes no, y el producto de las diagonales tampoco, ¿por qué no? Pues una 0 de un momento... Ah, vale, bueno, muy bueno. Y si no, podíais recordar, porque los profes ya lo decimos, que el área de un rombo es la mitad del producto de las diagonales. Luego, si las áreas varían, el producto de las diagonales también, ¿no? Bueno. Hay en la vida, a veces sin darnos cuenta, hay muchos mecanismos que utilizan este paralelogramo que he dicho antes. Por ejemplo, esto eran columpios que yo creo que los han debido prohibir porque hubo un tiempo que estaban y ahora no están, pero que yo creo que eran columpios mejores que los que hay ahora, porque, ¿veis? Esto que hay aquí es un paralelogramo y al moverse uno no se inclina, está siempre paralelo al suelo. Y sin embargo esto durante un tiempo hubo y ahora los han quitado. Yo no sé si es como ahora es lo de la seguridad y el corcho en el suelo y todas esas cosas, no sé si es que con esto se daba a la gente en la cabeza o no sé lo que, pero bueno, estaría muy bien que estuvieran así. Pero hay muchos otros mecanismos, porque si nosotros al abrir o cerrar algo, lo que hay al lado es un paralelogramo, entonces se mantiene siempre horizontal. Esto es, por ejemplo, las cajas de herramientas o los costureros o esas cosas. Al abrir esto, no se te caen los tornillos. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí son rombos y por consiguiente tú al mover un rombo, si dejas este fijo, el de arriba es paralelo. Y si este está apoyado en la mesa, este de aquí está paralelo y no se te cae nada, ¿no? Más cosas en las que hay esto, los pesacartas o las básculas cualesquiera. Estos son esas que hay de cocina, por ejemplo. Bueno, ahora son todas electrónicas, pero en fin, las que no son electrónicas, pues si aquí no hubiera un paralelogramo, tú pondrías algo aquí y al bajar para abajo se caería. Como este de aquí va a estar paralelo a este es perpendicular al suelo y ese es perpendicular a este, esto será paralelo al suelo y no se te caerá, ¿no? Aquí lo mismo, esto, las persianas esas que se abren, las Gradulux, pues es la misma historia, como son paralelas todo va bien por ahí. ¿Se os ocurre algún otro en el que haya esto, ahora que ya os he dicho yo unos cuantos? ¿Perdón? Literas plegables. Literas plegables, el mismo asunto, vale. Más. Hay uno que seguramente, bueno, las grúas, ¿no? Las grúas estas de aquí es la misma historia. Estos son estos son rombos, tú la subes y la bajas, pero el andamio siempre está paralelo al suelo. Más, alguna que seguramente habéis usado. Eso que llaman los trapecios de los coches, de la suspensión, el asunto es este. Aquí está el eje de la rueda y esto va para arriba y para abajo, pero esto siempre es perpendicular a este eje y por tanto la banda de rodadura, excepto que ya vayas como un loco y se te levante todo el coche, siempre va tocando en el suelo. Es lo que se ve aquí. No sé si se ve, eso que llaman los trapecios de los coches, en realidad son paralelogramos. Estas cosas con las que se sube a podar, por ejemplo antes en Denia que estaban podando, pues es lo mismo. Aquí tenemos, aunque la foto no lo hace mucho, de tal manera que donde está subido el señor que está podando, siempre está paralelo al suelo. ¿Tenemos más? No, de estos ya no tenemos más. A ver, toboganes. Imaginad que tenemos un tobogán, ¿se nos está haciendo muy tarde o no?
Es que a las 8 hay otra conferencia. Oye, pues ya no hay toboganes. Plegamos. Bueno, vale, pues no. Yo lo único que os quería decir, ¿qué forma tiene que tener un tobogán para bajar lo más rápido posible? Recto. Inclinado. O empezar primero muy deprisa y luego despacio, o empezar despacio y luego caer de golpe, o... Si lo hacemos recto es el más corto posible. El más rápido posible es esta forma, que es la que se llama la cicloide. ¿Alguien aquí va con tablas de esas con ruedas o no? Esos que hacen los... ¿Es skater? ¿Nadie es skater por aquí? Pues bueno, el skate... A ver, nada. ¿Esto por qué no pasa? Porque no me da la gana. Bueno. Ya se nos ha negado este lado de acá. Ya hemos llegado, ya... Nada, no anda ya más. Los half esos en los que los skaters hacen figuras. La sección de un half es una cicloide, porque es la curva de descenso rápido, y la cicloide era esta, pues no sé qué le pasa, pero se ha quedado colgado. Bueno, pues hemos acabado por consunción, ya no podemos ver ni lo que yo quería. Y tenemos en 10 minutos tiene que empezar otra conferencia. Oye, lo único yo que quería acabar diciéndoos es que en la civilización actual casi todo lo que utilizamos, la informática, la electrónica, las comunicaciones, todo o casi todo depende de las matemáticas. Lo que hay por debajo son matemáticas. O sea, de tal manera que hay gente que dice que en la civilización actual el combustible que se consume es matemáticas. Y si no queremos que todas nos las tengamos que comprar de fuera y que todo el Facebook, el WhatsApp, el Google, todo sea de fuera y que también podamos hacer aquí algo, hace falta que pase en muchos más sitios y mucho más lo que pasa en este pueblo, que haya mucho matemático, ¿no? Entonces yo sí que os invito a todos los jóvenes, sobre todo, a que sigáis la estela de Vicent Caselles y de los otros y estudiéis matemáticas, y así yo creo que viviremos mejor todos, y además si lo que generamos lo repartimos mejor dentro de nuestro país y en el mundo, pues todavía mejor. O sea que con esto sí que quería acabar. Hemos acabado por consunción, lo siento, gracias por haberme escuchado y hasta otro día. Pues lo dejamos y tan ricamente. ¿Queréis comentar algo, alguna cosa? Sí. Bueno, es una curiosidad, igual Pepe m'ho contestaria també, però és que la curva de descens més ràpid, vull dir, al final, d'alguna manera tu estàs en el mateix punt de partida, en altura, tens la mateixa energia potencial, baixaràs, o sigui, és perquè la potencial es transforma més ràpidament en cinètica i per això guanyes en velocitat o bueno, sense deixar-te caure, ¿sabes? Sí, no, pero a ver, el asunto, si tú miras, creo, ahora sí que me estoy metiendo en físicas y si en matemáticas no juraría casi nada, en física nada, ¿no? Pero, a ver, yo creo que el cambio de energía será la misma, pero puedes llegar antes o después. Y desde luego la manera de llegar más rápidamente es si la curva que tú haces es la cicloide. Eso fue de todas formas un gran debate que hubo por allá por el siglo XVIII y que finalmente se resolvió y se comprobó y se demostró y se puede ver. De todas formas, bueno, esto de hecho lo que es en maquetas son dos de la misma altura, uno es recto y otro es una cicloide. Tú pones una bola a la vez en los dos y lo sueltas y llega mucho antes aquí que aquí. O sea que a nivel de energía no sé cuál es, a nivel de tiempo seguro que llega más rápidamente ahí. Sí. Però és que aquesta curva té una altra propietat, i és que les soltes de les soltes estan al mateix temps. Sí, esa es la isocronía y la teutocronía, sí. Tiene unas propiedades muy curiosas. Si queréis, si acaso, luego te las cuento, sí, porque ahora quizá tenemos que
Tendríamos que acabar, sí. Lo siento, pero tenemos que acabar, ¿vale? Oye, gracias de nuevo, ¿eh?